Fijaros que hay mucha sutileza, además, en todo esto que está en nuestra sociedad permanentemente, en esto que le llaman el discurso del odio. Y que parece que todo es el discurso del odio, además especialmente contra algunos colectivos, que si los homosexuales, que si... Todo lo que aparentemente detrás de esa tolerancia en el que vale todo, el que no está de acuerdo con que no todo vale, resulta que lo que está haciendo es un discurso del odio. Y esto, bueno, hasta hace un tiempo, pues sí, lo veíamos venir, lo veíamos tal, pero daros cuenta, hermanos, el enemigo está tejiendo una red. Yo no sé, vamos, estoy seguro que no lo sabéis. Recientemente el Código Penal español se ha cambiado y han metido un artículo nuevo, que de hecho es el 510. Fijaros lo que dice, además, dice que se castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 6 a 12 meses, lo equivalente en precio, que lo valoran con unas medidas de tasación. Dice a quien realice públicamente fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos, y los enumera a continuación. Perdonad, hemos entrado en calor. Dice, por motivos, y los enumera, racistas, antisemitas, ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, enfermedad o discapacidad. Y dice, y os lo voy a leer porque es corto y a mí me sorprendió. Dice, a quien produzca, elabore, posea con la finalidad de distribuir, facilite a terceros el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para realizar las acciones anteriores. Dice un párrafo largo y en el final de él dice, cuando se hubieran cometido por los motivos anteriores, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra las personas. Adicionalmente se castiga con pena de prisión, con pena de prisión a los 1 o 4 años, con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses, a quien lesione la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos anteriores, a quien produzca, elabore, posea con finalidad de distribuir, facilite a terceros el acceso, distribuya, difunda o vendan escritos o cualquier clase de material o soporte que por su contenido sean idóneos para realizar las acciones anteriormente descritas. A quien enaltezca o justifique por cualquiera de los medios delitos que hubieran sido cometidos o a quienes hayan participado en su ejecución contra las personas por los motivos anteriormente citados. Los hechos serán castigados con penas de 1 a 4 años y multas de 6 a 12 meses, cuando de este modo se promueva o favorezca el clima de violencia, hostilidad, odio, discriminación contra los mencionados grupos. Penas adicionales por uso de Internet. Las penas anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, como por ejemplo Internet o como por ejemplo el WhatsApp que están nuestras hermanitas disfrutando en este momento. Para estos casos, el juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización del material de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido, cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. Y esto, es verdad que no es una lectura muy agradable, pero es el Código Penal que está en vigor.
Y yo no sé si os habéis dado cuenta, bueno, seguro que os habéis dado cuenta. Es decir, en realidad los jueces son humanos. Son humanos. Y con eso quiero decir que cada cual es de su padre y de su madre. Lo bueno que tiene en un Estado de Derecho, que eso es lo que significa un Estado de Derecho, primero que un juez no juzga según a él le parece, sino según, y eso es parte de la esencia de lo que es el Estado de Derecho, la separación de poderes. Es decir, una cosa es el legislativo, que son los parlamentos, que son los que marcan las leyes, las aprueban, las debaten y las aprueban. Y otra cosa son los jueces, el Poder Judicial, que administra justicia sobre las leyes que han dictado otros. Con lo cual, es verdad que los jueces, cada uno es de su padre y de su madre, pero se supone que hay unas leyes que son justas y que están basadas en una cosa que se llama derecho natural, que viene de lo natural, de lo sensato, ¿no? Es decir, las leyes contra el crimen, contra el asesinato, pues vienen de la lógica del derecho natural. De la misma forma, en este caso es el legislativo, los parlamentos y el ejecutivo quien marcan y proponen el Código Penal. Y los jueces lo que hacen es aplicar la legislación vigente y el Código Penal. Pero yo no sé si os dais cuenta de que este artículo del Código Penal, además con sus penas de cárcel establecido, deja al criterio de los jueces casi cualquier cosa. Va a poder ser, imaginaros, los grupos esos son extensísimos, no solo homosexuales y tal, extensísimos. Es decir, con cualquier cosa. De hecho, hay una cosa que se llama, supongo que habéis oído hablar de la utopía. La utopía es el reflejo de una sociedad perfecta o de algo que no existe, ¿no? Pero perfecto en su esencia. La distopía es lo contrario. Es un marco que no existe, también imaginado, pero en el cual todo es horrible, todo está al revés. En muchos sentidos, en estos momentos estamos viviendo una distopía. Algunas de esas distopías son famosas y han dado para libros y para películas. 1984 y esos escritos de George Orwell son en el fondo una distopía, es decir, un futuro imaginado imperfecto, ¿no? Y las derivaciones y las sociedades que generan y que crean. Y hay hasta una cosa en esas distopías, en algunas de ellas que le llaman policía del pensamiento, es decir, ¿dónde se marca lo que es el odio? Es decir, porque las acciones penales hasta ahora estaban claras, lo que era un crimen contra la propiedad, contra la violencia. Es decir, pero claro, cuando la frontera es el odio, que es algo tan subjetivo, es decir, y no el odio que incita o que promueve la violencia, porque eso ya era un delito. Es decir, si tú predicas y promueves que se ejerza violencia contra cualquier colectivo, eso ya era un delito que estaba en la legislación y en el Código Penal. Pero no sé si os dais cuenta que esto lo deja todo en esa frontera difusa de que casi cualquier cosa... Es decir, en cierto sentido, un juez podría decir que la Biblia produce o promueve ese tipo de odio, ese tipo de discriminación, perfectamente. Esto todavía no lo hemos visto. Pero hermanos, estoy seguro que lo vamos a ver. Estoy seguro que lo vamos a ver. Y ante eso, ante la certeza de que tal y como nos dice la palabra, estamos viendo las señales de los tiempos del fin, sin duda, las señales de los tiempos del fin. Estamos viendo, como dice la palabra, que son tiempos malos, tiempos peligrosos, días malos, tiempos peligrosos, dice la palabra. Pues ante eso, ¿qué hacemos? Mirad que si me quedo ahora aquí frito y tal, y os quedáis con... Vamos a ver, fijaros, hermanos, yo no me gusta... Es decir, porque además también la palabra es clara. Dice que... ¿Qué dice de los tiempos del fin? ¿Sabemos cuál va a ser el día y la hora?
No, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos unas señales. Vemos muchas de esas señales. Pero estaréis de acuerdo conmigo, supongo, y si no me lo decís, que vivimos los tiempos del fin, que estamos viendo las señales, pero que no sabemos si va a ser esta noche, podría ser perfectamente esta noche, dentro de 2 semanas, dentro de 3 meses, dentro de 3 años o dentro de 93 años. Es decir, no sabemos cuánto va a durar ese periodo de los tiempos del fin. Y os lo digo, hermanos, porque a veces también veo en la iglesia, al ver las señales, y creo personalmente que está equivocado. Es decir, cuando vemos las señales y vemos tal, y como que genera un sentimiento en la iglesia, como si nos tuviéramos que poner en una esquinita y encerrarnos en la iglesia y ponernos a orar ahí, a velar y tal. Yo creo que no es eso lo que nos dice la palabra que tenemos que hacer. Fijaros, hermanos, es decir, sabéis que el Nuevo Testamento, aparte de esta separación en los bloques de los evangelios y las cartas, tiene también una separación temporal importante. Es decir, en el principio, en las primeras décadas tras la partida de Cristo, se escriben, en los primeros años, se escriben los evangelios. En las 2 primeras décadas se escriben los Hechos y las cartas de Pablo, pero el apóstol que queda, que es Juan, escribe mucho después, muchos años después. ¿Y por qué os lo traigo también a colación? Porque, en cierto sentido, había como, ¿cómo expresarlo? Como un bagaje de décadas de caminar cristiano. Y hay algo que está en el apóstol Juan y que me gusta y que creo que hemos perdido, que es, y daros cuenta, es decir, el Señor viene pronto, genera en nosotros, o hay veces, o por lo menos a mí me da la impresión que genera en la iglesia un sentimiento como vamos a ponernos, y entonces nos recordamos de las vírgenes insensatas y es como, ahora nos tenemos que poner a orar corriendo y a velar en la iglesia. Y no era ese el sentimiento que provocaba. Era casi un grito de gozo. Era una llamada al gozo. El Señor viene pronto. Y generaba el maranata, generaba el ven, Señor Jesús. Y sabemos que para esos no vieron durante su vida la venida del Señor. Pero el Señor viene pronto. El Señor viene pronto para ellos y viene pronto para nosotros. Es decir, de la misma forma que no sabemos si la llegada del Señor va a ser esta noche, de la misma forma no sabemos si volviendo a casa vamos a tener un accidente de coche y vamos a pasar a la presencia del Señor. Con lo cual, la incertidumbre vive y está con nosotros. Y ante esa incertidumbre, si es que verdaderamente hemos conocido al Señor, el Señor nos ha liberado, nos ha hecho libres, nos ha dado el gozo de su salvación, nos ha dado un reino nuevo. El que el Señor venga pronto es motivo de alegría, es motivo de gozo, es motivo de esperanza. No es motivo de temor, igual que los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Nadie que ha conocido al Señor tiene miedo a la muerte. Y si le tienes miedo a la muerte, que no a la separación, y eso se entiende, no al proceso de la muerte, que puede ser doloroso, y eso nos genera a veces temor. Y es lógico, pero esos temores los ponemos delante del Señor, pero no miedo a la muerte. Sabemos dónde vamos, sabemos que nuestra alma es eterna y que va a estar en los caminos y que va a estar en la presencia del Señor. Pero entonces, en todo eso que vemos, esas piezas que se encajan de esos tiempos del fin, de ese pecado,
también demanda de nosotros una actitud. Por ejemplo, también me llama la atención, hermanos, es decir, cuando vemos el pecado y es como el pecado ha llegado a su límite y tal, pero no sabemos, no hemos leído y no conocemos que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hablamos del pecado y a veces es como que entramos en bucle con el pecado. Pero es que el pecado no es lo importante. No hemos sido rescatados por nuestro propio criterio, ni por nuestro temor al pecado. Hemos sido rescatados por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Hemos sido alcanzados tú y yo por su amor. Hay una forma de predicación que además en inglés se llama de fuego y azufre. Y creo que se entiende bastante claro, ¿no? Es decir, lo que es ese tipo de predicación. Y qué duda cabe, hermanos, que ya hemos hablado de eso también, ¿no? Pero qué duda cabe que cuando el Señor pone la certeza de que hay un juicio, ese juicio produce temor. Cuando uno es confrontado con la certeza de que va a haber juicio, sin duda produce temor. Pero hermanos, de la misma forma que lo fuimos nosotros, yo cuando el Señor me confrontó con esa certeza de que había juicio, eso a la vez produce el temor de darte cuenta de todo lo que es tu pecado y que va a haber un juicio y que vives en condenación. Y esa sensación, hermanos, yo lo recuerdo, eso es horrible. Pero a la vez que el Señor pone ese temor de juicio, y está bien recordarlo, y claro que está bien predicar sobre ello, porque va a haber un juicio. Pero a la vez que el Señor pone eso y que el Espíritu, cuando Él es el Espíritu el que pone eso en nuestros corazones, nos da también, y os lo he comentado, la certeza y la convicción de que hay justicia por medio de Cristo y salvación. Con lo cual nos está dando la salida y nos está mostrando, es decir, cuando el Espíritu Santo a través de Pedro predica y les muestra lo que han hecho, y lo que produce es, ¿y qué haremos? Y Pedro les cuenta que hay justicia por medio de Cristo. Ante todo eso, ante la constatación de que vivimos los tiempos del fin, la constatación de la sociedad perversa en la que vivimos, eso es un hecho. Y igual que nos dice Pedro, es decir, no os debía sorprender cuando os vienen mal. Es decir, de la misma forma, ¿pero qué nos sorprende? Que el mundo está depravado, pero si está bajo la potestad del príncipe del aire, sobre la potestad de Satanás. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el pecado? Y vaya si es importante. Vaya si es importante. Tiene que ver con lo que creemos, con lo que proyectamos. Y fijaros, hermanos, que ante eso, no solo ante eso, sino casi ante cualquier pregunta en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida espiritual, lo primero que debíamos hacer es mirar al Maestro. ¿Qué hacía el Maestro? ¿Cómo se comportaba el Maestro? ¿Qué pensaba el Maestro? ¿Qué decía el Maestro? Y esto que se cuenta en un púlpito y parece una perogrullada, muchas veces no lo hacemos. Todos conocéis, y vamos a leerlo además, abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Todos conocemos este pasaje. Jesús y la mujer adúltera.
Todos hemos escuchado predicaciones de este pasaje. Vamos a leerlo, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Es Juan 8, del 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Vamos a tratar de fijarnos, hermanos, fijaros en las cosas que quizá no se fija uno antes. Es decir, todos conocemos esa historia y todos sabemos que lo que pasó. Pues fijémonos en lo que no tenemos en la cabeza. Es decir, venía del Monte de los Olivos, venía en comunión perfecta con el Señor, con su Padre, estaba enseñando, estaba ministrando. Y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y hemos hablado de ese pasaje también, me conmueve, siempre me ha conmovido. Son de esos pasajes en que uno está viendo la tensión que hay latente, es decir, están los escribas y fariseos que no pueden. Jesús está enseñando, está ministrando a la gente y lo quieren poner en evidencia. Y casi que se palpa la tensión, además, y la mujer allí delante, y lo conocéis, porque es la condición humana, que cuando es como el pecado, como lo hemos visto en películas de esa de la letra escarlata y tal, el pecado genera ahí como la horda que quiere apedrear a la mujer, y en medio de toda esa tensión, casi que puedes ver a Jesús así, sentado en un rellano, pintando con el dedito en el... Quiero decir que evoca la imagen misma de la paz y la tranquilidad ante todo ese... Y luego también me sorprende, no sé si os habéis dado cuenta, que dice, es verdad, lo sabéis, que la ley de Moisés decía eso. Pero dice la palabra que lo decían para tentarle. Es decir, ¿acaso con el pecado, con algo que es pecado, se puede usar para tentar? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Repito, era insistente, él le escribía en tal y los otros ahí, dale que te pego. Es decir, y claro, y el Señor, bueno, ya me voy a levantar yo y a hablar, ¿no? Para que no piensen que es que no les quiero responder. Pero conocéis la historia, no les responde como ellos estaban esperando. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y son de esas cosas que casi uno lo está viendo, ¿no? Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Y ¿puede el pecado o puede un pecado tratar, ocultar lo verdaderamente relevante de la naturaleza del pecado y de la dinámica del pecado? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Y este es un ejemplo perfecto. Es decir, de hecho, probablemente este caso del adulterio se parece mucho a este otro de la homosexualidad y que parece que tiene que generar, espera, que pintemos autobuses y pongamos cosas. Vamos a ver, ¿por qué Jesús no dice, sí, efectivamente, eso es lo que dice la ley y apedrearla? Porque Jesús entendía la naturaleza del pecado. Y esto es complicado, es decir, es complicado me refiero, es decir, ¿qué es lo que genera el pecado? ¿Qué es lo que produce el pecado? Lo que produce el pecado es muerte y es separación de Dios. Hemos hablado de esto también alguna vez, la frase esta manida de Dios odia el pecado pero ama al pecador, que hemos escuchado muchas veces y ya os he dicho alguna vez, parece como si estuviera en la Biblia. No está en la Biblia eso, no está en la Biblia. Eso se dice pero no está en la Biblia. Porque Dios no es que odie el pecado. Dios odia lo que el pecado hace en nosotros. Nos separa de Dios. Nos separa de su gracia. Fijaros, hermanos, es decir, y eso es lo que es superior a las fuerzas del Señor. Es una manera de hablar. Es lo que hace hervir la sangre del Señor. Fijaros, en medio de toda esta tensión, en medio de los escribas, los fariseos, seguramente estarían o en los atrios o cerca del templo, y toda esa tensión del pecado, de la ira, de tal, y los otros inquiriéndole para tentarle y para pillarle en un renuncio y para entonces acusarle. En medio de tal, el Señor no puede estar más en paz. De hecho, continuamente los religiosos acusaban al Señor de sentarse en la mesa con pecadores. De hecho, la reacción de Jesús ante el pecado es sorprendente. Si permite, y desde luego va contra la mentalidad religiosa de aquella época y aún de la nuestra. Es decir, Jesús permite que se acerquen los pecadores. Jesús se sienta con los pecadores. Porque Jesús les lleva el reino en Él mismo. Les lleva la solución a la dinámica del pecado, que es Cristo mismo. Os decía que en cierto sentido, para terminar lo que os quería decir, en realidad, ¿cuál es la cosa que sabemos que sí enervaba al Señor? ¿Algún tipo de pecado, el adulterio o la mentira o el robo? ¿Cuál? La hipocresía, el fariseísmo de los religiosos. Y eso es lo que sacaba de quicio al Señor, literalmente. Y eso también nos debe hacer pensar en ello. Es decir, ¿por qué el Señor ante una adúltera? Pero eso es un pecado muy grave. Ni se inmutaba, literalmente, ni se inmutaba. Vamos, hasta el punto eso de... Y sin embargo los religiosos, que son los escribas, los que conocían de la ley, se ponía así.
pero vamos, hecho un basilisco literalmente. Es decir, de hecho, el episodio en que Jesús pierde los estribos, como se dice en español, y que coge unas cuerdas y desmonta las mesas en el templo, es contra los religiosos, es contra los que han permitido eso. Y es por la misma razón. Y hermanos, no estamos libres de ese pecado atroz. Y el pecado atroz es señalar con nuestro dedo acusador desde dentro para decir, tú no entres. Tú no. Es desvirtuar lo que es el templo del Señor, que es casa de oración, que es acogida, que es el Señor teniendo y derramando su misericordia, como la recibimos nosotros. Y aun a pesar de eso, de haberlo vivido, de haberlo visto, de haberlo sentido, de haberlo experimentado, todos tenemos tendencia, y eso forma parte de nuestra naturaleza humana, esa religiosidad. Espera, yo ya llevo años en el Evangelio, lustros, décadas. Yo no puedo ser lo mismo que ese que tal. Y ese, no. Pero lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario que el Señor nos manda y nos insta a forzarles a entrar, que ya el Señor se va a ocupar, que ya el Señor va a ministrar, que ya el Señor va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él y no tú. Yo creo que es nuestro papel salir a predicar contra el pecado. No. Claro que estamos llamados a predicar arrepentimiento, que es distinto. Pero además el arrepentimiento se predica a aquellos que como a Pedro, ¿y qué haremos? ¿Cómo nos libraremos de la ira venidera? Quiero decir que si no es el Señor primero el que ha tratado con esos corazones, de hecho, no sé si os habéis dado cuenta, es decir, de hecho lo que produce es probablemente el efecto contrario. De que se ponen así, bueno, el efecto contrario que legislan contra eso, hasta tal punto. ¿Cómo creo que ha ayudado eso? Ha ayudado generando esto. Por cierto, no es sorprendente, el Señor nos dijo que en los tiempos del fin seríamos perseguidos, y lo seremos. Y hermano, y con estos no os estoy diciendo que tengamos, y hay muchos cristianos que están cayendo en eso, en tratar de disfrazar las cosas y congraciarse. La palabra claro que es clara y meridiana, y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver además en contexto, en su contexto, que tenemos todos tendencia a coger eso, con las pincitas, los versículos de la Biblia, para traer. De la misma forma, hermanos, cuando eso, las 4 cosas, las 15 cosas, las 17 cosas que dice la Biblia contra la homosexualidad. Yo creo que eso es bueno. No. Creo que no conduce a nada bueno. Y lo que os iba a decir es, se me parece mucho ese pecado del adulterio en una sociedad que era mucho más rígida que la nuestra, es decir, no era habitual el adulterio en una sociedad religiosa, en la sociedad de los tiempos de Jesús. Se parece bastante ese pecado en que fácilmente nos ponemos a acusar. En cierto sentido, la homosexualidad, en ese sentido, yo creo que se parece, que es fácilmente nos podemos poner allí con el dedo y decir, eso es pecado, porque, vamos, a mí que me registren. Pero hermanos, fijaros, daros cuenta. No hay pecados veniales, mortales. En la Iglesia Católica tienen, porque lleva este tipo de cosas, ¿no? Es decir, espera, vamos a hacer aquí una clasificación de pecados. Pecaditos, pecadotes, pecadones, mortales, veniales, bueno, ese no pasa nada. Pero es que no es así la cosa, no va de eso.
No va de eso, no va de este pecado es malísimo. Y entonces desde aquí, desde arriba, podemos decir, yo no, esto conmigo no va. Ese pecado es fácil. De la misma forma era fácil para los religiosos, es decir, vamos, mi mujer es una santa y yo, vamos, la adúltera, Señor. Ante lo cual Jesús, sí, eso dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De cualquier pecado. Espera. Pero es que es así, hermanos. Y por eso digo que cuando pones la lupa en un pecado, te estás equivocando. Estás perdiendo de vista lo que es el pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado y la solución al pecado y la muerte que es Cristo. Y estás haciendo lo que el Señor quiere evitar. Te estás poniendo en la puerta y decir, tú no. No pases, no, tú no. Vamos a ver, el texto más claro es Romanos 1. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 1. Pero además lo vamos a ver en su contexto. ¿Sabéis dónde voy, no? Al texto ese donde dice Pablo y explica la consecuencia, o sea, explica la causa y el efecto. Es decir, el efecto es la mente reprobada que produce las pasiones desordenadas, que produce hombres y mujeres yaciendo entre ellos. Está ahí. Ese es el efecto. Y dice aquí también la causa. Pero dice más cosas. Y lo dice clarísimo, hermanos. Igual que clarísimo, dice el Señor. Es que son cosas que no hacen falta pintar un autobús. Mujer y hombre los creó, dice el Señor. Punto. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y será un solo cuerpo con una sola carne con su mujer, ¿no? Hermanos, y además es que está en la conciencia natural de las personas. Todo el mundo sabe que eso es contra natura. No hace falta nosotros detrás con el dedito. Lo que quiero decir es que cuando nos ponemos así, entonces hacemos que se pierda de vista lo de verdad relevante. Lo de verdad relevante. Y vamos a leerlo porque a partir del 8 dice, primeramente, dice Pablo, este sí es Pablo, sin duda. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando. Disculpadme, vamos a leer desde el 18. Estas son las salutaciones. La culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que pasó a causa de no darle gloria al Señor habiéndolo conocido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Os suena, verdad? Por lo cual, también Dios
los entregó a la inmundicia. Fijaros, además, no al pecado, entregó. Dios mismo los entregó, y son de esas cosas difíciles de, pero sí, Dios los entregó. Dios los entregó a eso. Y no sé si esto es discurso del odio o si esto es tal, pero es lo que dice la Biblia, lo dice desde hace más de 2000 años. No, en este caso no, 1900 y pico. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, que reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, no necesitan de nosotros con el dedito para recibir una retribución a su pecado, la reciben en sí mismos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene una lista larga en la cual no solo está la homosexualidad y las conductas sexuales contra natura, que tan fácil ponemos el dedito. Hay una lista larga. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todas esas cosas anteriores, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremenda la palabra. Dice, pero el Señor pone en el mismo saco esto que los desobedientes a los padres. Y ahora no miráis el WhatsApp. Sí, el Señor pone en el mismo plano el pecado. De hecho, hermanos, y tenemos tendencia a eso, a coger los versiculitos, hasta estos mismos. Sacamos Romanos 1 para, ¿ves? Las pasiones desordenadas, y lo sacamos de paseo, pero ese versículo. Pero es que, de hecho, la carta de Romanos, que es algo glorioso, toda esa línea argumental que empieza ahí, primero están las salutaciones, y esa línea argumental que empieza donde hemos leído, y que sigue hasta el capítulo 8, que es el pecado, sus causas, sus efectos, el justo juicio de Dios. ¿Qué haremos ante esto? Mi carne pide una cosa, ante esto, ¿qué haremos en Romanos 8? Y que termina en ese más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Justo a continuación de eso, que es el capítulo 2, y sigue, y os invito, hermanos, en esta semana leamos Romanos del 1 al 8. No, me estoy quedando dormido y hoy leo el 1. No, porque es un argumento completo, está explicando ni más ni menos Pablo ahí la naturaleza del pecado, sus consecuencias, sus causas, sus efectos y su respuesta. No es relevante para nosotros hoy,
¿No es eso lo que tenemos que predicar de la misma forma? O sea, que Pablo necesitó 10.000 palabras y 8 capítulos de Romanos y nosotros pintamos un autobús. Los niños tienen pene y las niñas vulva. Y sigue el justo juicio de Dios. Y sigue Romanos, no yo, Romanos y Pablo. Por lo cual, en el 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, y espera, que viene una parte que lo mismo no nos gusta tanto, y que lo mismo no sacamos a pasear tanto. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vaya. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es el Señor el que nos ha guiado al arrepentimiento a nosotros. Su misericordia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y vamos a dejar Romanos ahí y os invito a seguir hasta el 8. Que es todo ese argumento de las causas del pecado, de sus efectos, de Pablo hablándonos de la verdadera naturaleza del pecado y de la solución ante él. Y vaya si es relevante. Lo ha sido relevante siempre, jamás. De hecho, os vuelvo a repetir, y eso es lo que hace que Jesús nos sorprenda. El problema no es el pecado. Una vez os lo decía, es decir, no es el pecado, me refiero, es la consecuencia del pecado. El pecado te destruye, endurece tu corazón, lo hace de piedra y te separa de Dios y de su gracia. Eso es lo que hace el pecado. Ni más ni menos. Pero el pecado, el que tú peques, el que tú blasfemes, digas una blasfemia, pero un día os lo decía, ¿de verdad pensamos que Dios en su majestad le pasa algo porque tú digas una tontería? ¿Porque un necio diga una necedad? ¿Le pasa algo a su majestad, a su gloria? Un necio de esos que hemos oído 1000 veces, dice un exabrupto de esos que hemos oído 1000 veces. ¿Pasa algo? ¿Un serafín se desmaya? No pasa nada. No pasa nada. ¿De verdad creemos que hay algo que nosotros podemos hacer que atente contra, que cambie la gloria de Dios, su santidad, su perfección, su amor por nosotros? Nada ni nadie.
Pero entonces sí hay algo, porque lo que vino Jesús a hacer era restaurar la vía que nos permitía, que nos permite y que nos permitirá acercarnos ante el trono de gracia. Vino a acabar con la dinámica del pecado, con la destrucción que generaba en nosotros el pecado, con la muerte que es la separación eterna de Dios. Con eso es con lo que vino a acabar. No con, espera, esta adúltera, vamos a tirarla a una piedra. Es que no iba de eso lo que el Señor venía a hacer. No va de eso lo que estamos nosotros llamados a hacer. Dice el Señor dice el Señor y dice su palabra y dice Dios mismo, que la misericordia va delante del juicio. Y a veces lo olvidamos. Y hermanos, no quiero decir con esto que al pecado le dejemos de llamar pecado. Ni mucho menos. Y no quiero decir con esto que a lo bueno le tenemos que decir malo y a lo malo bueno, ni mucho menos. Os quiero hacer ver que eso no es lo importante. De la misma forma que lo vio Jesús, no era importante esa mujer y ese pecado. No es eso lo importante. No es eso lo importante. Y a lo mejor alguno está un poco así y me diréis, no, pero tú tienes que... ¿Qué nos dice la palabra que tenemos que hacer? Y nos dice algunas cosas, ¿eh? Nos dice que hemos de presentar, nos dice primero que hemos de derribar, ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? Ajá. ¿Qué, Mauricio? Eso... Así mismo es. Estamos llamados por el Señor y por su palabra a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, y probablemente ese es de los textos más que tenemos que derribar. ¡Vamos! Pero lo dice, ¿qué es lo que tenemos que derribar? No el pecado, no el pecador, espera, no me pases con el autobús todavía. El argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque eso es el problema, ese es el problema, lo que impide que se acerquen a Dios. Y a veces lo que se impide que se acerquen a Dios es la propia religiosidad nuestra. Pero ese versículo está en 2 Corintios 10. Vamos a leer el contexto, que son, como siempre, 6 o 7 versículos más, pero veámoslo. Del 10, del 1 al 6. 2 Corintios 10, del 1 al 6. Yo os lo voy a leer. Y fijaros cómo cambia el contexto también de lo que el espíritu, de lo que Pablo nos está diciendo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es decir, yo, Pablo, y os lo repito, hermanos, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, que es algo como, ya te ha puesto el contexto, es decir, sabes, te lo estoy rogando, y es de las pocas veces que creo que es la única. O sea, está apelando y está poniendo el contexto a la mansedumbre y a la ternura de Cristo, es decir, bájate de los autobuses, lo primero. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nos ha puesto un contexto primero y nos ha explicado que no es ni siquiera con nuestros propios argumentos con que vamos a derribar esos argumentos, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para derribar esos argumentos. Poderosas en Dios, nuestras armas espirituales, que son su palabra, que es la oración, que es el ayuno. Armas espirituales, no autobuses, no tú peleando en una esquina, te voy a explicar por qué esto está mal. ¿Y quién te va a explicar a ti lo que está mal en ti? Hermanos, el cristianismo es el Señor y el Espíritu Santo tratando con nuestros corazones, con el tuyo y el mío, haciendo la obra, la que sabemos que Él va a completar, la que sabemos que Él va a hacer perfecta en cada uno de nosotros. Y claro que sí, que tenemos que derribar esos argumentos con las armas espirituales. Pero alguno dirá, pero sí, pero tenemos que presentar defensa y estar preparados. También lo dice la palabra. Y digo, también dice eso la palabra, porque desde luego la palabra no dice nada parecido a que tú tengas que defender a Jesús o a la Biblia. Me gusta eso que decía Spurgeon, de que la verdad es como un león, no hace falta defenderla, solo soltarla. Y es verdad, es decir, espera, yo tengo un león, y entonces, no, lo voy a defender al león. Suéltalo, ya verás cómo él se defiende solito. La Biblia, la palabra de Dios, se defiende sola. Porque obra en los corazones. En ningún otro punto tampoco, ni mucho menos, está que tú tienes que... No, yo tengo que defender a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir al Señor que es el que defiende a la iglesia? No, quítate tú, que ya la defiendo yo. Pero qué disparate. Y digo que qué disparate porque es un disparate. Y si no, que alguien me diga, no, sí, aquí lo pone, que defendamos a la iglesia. No, es que no. Que a la iglesia la defiende el Señor y se basta y se sobra. Y gloria a Dios si el Señor permite que seamos instrumentos en sus manos. Instrumentos en sus manos. ¿En las manos de quién? Del Señor. El que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Te vas a poner a tal? Espera, ¿tienes la mansedumbre del Maestro en tu corazón? Vas a apelar a que tenemos que derribar y lo vas a hacer diciendo apelo a vosotros por la mansedumbre y la ternura del Señor. Y en ese otro pasaje donde también lo quiero poner en contexto, estamos llamados a presentar defensa, a estar preparados de presentar defensa de nuestra fe. Ya veréis, no exactamente de nuestra fe. De hecho, en otro pasaje dice de la fe con la que un día fuimos sellados. Es decir, en realidad estamos llamados a ser testimonio, a ser cartas leídas, a contar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Pero fijaros este pasaje también en contexto. Y estoy terminando, hermanitos. Este pasaje también en contexto está en Primera de Pedro 3, del 8 al 18.
Y poner en contexto porque ese es el contexto. Primera de Pedro 3, del 8 al 18, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Otra vez el contexto. ¿En qué contexto está diciendo eso Pedro? En ese contexto, en que está apelando casi de la misma forma a la mansedumbre y a la ternura de Cristo, a nuestra compasión, a nuestra misericordia, a amándonos fraternalmente. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, os suena también, ¿verdad? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. No se parece tampoco este pasaje, ni el espíritu de este pasaje, a ti con una espada, presentando defensa. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque eso es lo que tenemos. Lo que tenemos en nosotros es esperanza, es gozo de salvación, esperanza en nosotros. Y claro, pero ¿qué es esto que tú tienes? Te van a demandar eso. ¿Qué es esto que tú tienes? Y estate preparado para presentar defensa de eso. Y no de cualquier forma, sino con mansedumbre y con reverencia, en el amor del Señor, entendiendo además cuál es la causa del pecado, cuál es la consecuencia del pecado y qué es el Evangelio, esa buena nueva que es Cristo es salvación. En Cristo hay justicia de Dios, hay restauración, hay vida eterna. Eso es lo que tenemos que predicar. Y no este pecado, aquel pecado, el de allá, el del vecino, el del tercero izquierda. Hermanos, caminemos como hijos de luz. Ayer en los varones, que fue de muchísima bendición, en la reunión de varones, veíamos el testimonio y la vida de Esdras y cómo la mano de Dios le acompañó permanentemente.
Pero veíamos también, es decir, ¿qué está en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Pues de la misma forma que Esdras. Dice la palabra que preparó su corazón, inquirió ante la ley de Jehová, buscó la dirección del Señor en su palabra, en oración, en dirección, en su iglesia, y la cumplió. Esto va de ti, de tu relación con el Señor, del Señor obrando en tu vida, en la mía, de preparar tu corazón, de buscar y inquirir ante Dios y no ante por ahí fuera. Va de cumplir su palabra, de seguir sus enseñanzas. Y entonces Esdras enseñó. Fijaros el versículo que viene a continuación y con esto termino. Del pasaje ese de Jesús y la mujer adúltera. Dice, ella dijo, ninguno me ha condenado, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús, a continuación, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.